Muy buenas tardes, amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Hoy, con un instrumento, con una escala que brilla por su sencillez. Y cuando digo brilla por su sencillez, es porque es tan fácil de aplicar, tan interesante, pero a la vez tiene un respaldo teórico muy interesante, un análisis estadístico bastante robusto que lo hace sencillo, pero a la vez una herramienta bastante importante dentro de los procesos de atención, de reconocimiento y sobre todo de el revisar cómo están desarrollándose nuestros niños y niñas. Bienvenidos entonces a este espacio. Vamos a revisar la escala abreviada del desarrollo en su versión 3. Y bueno, cualquier cosa, las personas que ya la conozcan, que la manejen, que quieran compartir, que quieran preguntar, las personas que apenas están conociéndolas, pues bienvenidos a este espacio. Recuerden que pueden levantar la mano, hacer sus consultas, compartir experiencias, porque de eso se trata. Primero, por favor, me confirman si están viendo la presentación, si está cambiando y si además me escuchan. Por favor, me pueden confirmar si me escuchan. Bien, listo, Kevin. Muchísimas gracias. Ok, entonces como mente, bienvenidos. Ok, ya saben que dentro de los espacios de Estoy Aprendiendo, pues algo importante es reconocer ese antecedente, de dónde viene y por qué pues se ha estructurado y cómo se ha consolidado esta escala a través del tiempo. No es una escala nueva, es una escala que ya viene con unos antecedentes y por eso hablamos de una escala abreviada del desarrollo 3. Y es porque ha tenido unos antecedentes, los cuales, pues, de una u otra forma han dejado una huella a nivel de evaluación, a nivel de el reconocimiento de características de desarrollo motor en nuestros niños y niñas. Ok, perdón. Entonces, pues dentro de los antecedentes, pues básicamente la escala abreviada del desarrollo 3 es un ajuste o una ajuste y modificación a la escala abreviada 1. La escala abreviada 1 pues es o empezó a trabajarse desde el Ministerio de Protección Social en Colombia con la UNICEF. Empezaron a hacer entonces un análisis de diferentes escalas y consolidaron unos ítems, los cuales pues se modificaron e inclusive algunos se mantienen para poder establecer la escala abreviada del desarrollo número 3. Esta escala, pues puntualmente la modificación pues se estableció desde la Universidad Javeriana y puntualmente el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Ellos fueron los que lideraron, pero no fueron los únicos que participaron. Aquí participó muchísimas personas, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales inclusive, y tomaron una muestra supremamente grande en diferentes partes y ciudades de Colombia para poder establecer y llevar a cabo esta modificación. Ahora bien, esta escala, la escala abreviada del desarrollo versión 3, se establece de 0 hasta los 6 años. 6 años, pues completamente cumplidos. Ahora vamos a revisar esa parte de dónde se da. Entonces, con esos antecedentes, ¿sí? Lo que busca básicamente la escala abreviada del desarrollo 3 es poder hacer un reconocimiento de ese desarrollo motor de cada uno de los niños y niñas en Colombia para poder
identificar fácilmente si en algún momento o en alguna dimensión, sea por ejemplo en la motricidad gruesa o fina, sea en la parte del lenguaje o inclusive en la interacción social, se tenga un rezago, un proceso de alteración en ese proceso de desarrollo neurológico, social y cognitivo. Entonces, se volvieron a tomar los referentes teóricos, revisar nuevamente cada una de las teorías que se tienen a nivel mundial y se tomaron como referencia unas de las escalas que se reconocen mucho a nivel de la evaluación de desarrollo sensoromotor, evaluación neurológica, evaluación, por ejemplo, integración sensorial, evaluaciones de funcionamiento social, de lenguaje y pues tomando esas referencias y reconociendo la escala abreviada del desarrollo 1 como la base de todo este proceso, pues se pudo entonces establecer los ítems de la escala abreviada del desarrollo. Como les decía, básicamente lo que quiere o que lo que se busca con la escala abreviada del desarrollo es que los profesionales de la salud y todas las personas que participan de una u otra forma en el reconocimiento o apoyan el proceso de desarrollo social, participativo y de autocuidado de nuestros niños, tengan una herramienta eficaz y confiable para poder identificar que algún niño se está quedando por debajo de lo esperado. Y esto es súper interesante porque tenemos una herramienta simple, gratuita, que constantemente nos están o que tienen facilidad de capacitarse y que nos ayuda a poder indagar sobre ese desarrollo cuando un niño muestra algún tipo de alteración y podemos entonces reconocerlo fácilmente a través de este instrumento. La escala igual tiene unos principios, ¿sí? Y unos conceptos desde el neurodesarrollo, desde las neurociencias y desde la psicología clínica. Por ejemplo, reconoce que el proceso de desarrollo sensoromotor, cognitivo, social, de lenguaje de un sujeto, en este caso un niño, pues se ve influido y determinado por unos factores que son intrínsecos, ¿sí? Que vienen desde el propio sujeto, desde la organización genética, por ejemplo, o su estructura física y cognitiva, hasta elementos que pueden entonces facilitar o entorpecer ese proceso. Entonces, estos son los elementos que hay que tener en cuenta si un niño, por ejemplo, no está avanzando. La familia es determinante entre esos procesos, la estimulación, los procesos o el ambiente como tal, la alimentación, el estado económico, ¿sí? La situación de seguridad del país o la ciudad, inclusive el clima, determinan procesos neurológicos y procesos de desarrollo sensoromotor, cognitivo del lenguaje. Los procesos sensoriales que tenemos que reconocer, ¿sí? Que hayan una base importante o desarrollo dentro de los elementos básicos de la interacción del ser humano. En otras palabras, que mi vista esté entonces en la mejor función, que mi oído esté en la mejor función, que mi sistema táctil esté en la mejor función y que otros sistemas también entonces estén de la mejor capacidad y en la mejor integración posible para poder yo responder a los procesos. También se entiende que hay un proceso de desarrollo en donde lo primero que se van organizando son las cosas grandes, ¿sí? O los movimientos bruscos o grandes y se lleva a lo fino. Por eso un niño primero camina y después escribe, porque tiene una función, primero lo grueso y después lo fino. Ese también es un principio que tenemos que reconocer y que de todas formas los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una secuencia ontogenética. Esa secuencia ontogenética lo que nos está diciendo es que primero un niño cuando nace está, si se coloca boca arriba, después desarrolla la capacidad para colocarse boca abajo, de abajo se puede colocar boca arriba, de boca arriba se puede sentar, después de sentar se puede entonces gatear, después de gatear se puede parar y después caminar. Esa secuencia de desarrollo
que lo llamamos dentro del proceso terapéutico, lo llamamos secuencia de desarrollo motor, pues hay que reconocerlo y la escala van a ver que tiene una secuencia, no solamente de desarrollo motor, sino en otras dimensiones que pues son complementarias a ese proceso de desarrollo neurológico del niño. Reconocer también que hay unos periodos importantes en el desarrollo neurológico, lo que llamamos periodos críticos, que en algún momento somos una sola célula y después entonces somos un embrión, después somos un feto, después entonces nos organizamos para poder nacer, pero en ese desarrollo hay unos momentos clave que van a determinar el funcionamiento neurológico. Y pues todos esos elementos lo miran como algo cíclico, ¿sí? En donde cada uno está interactuando e influyendo, y eso es lo que recoge la escala abreviada del desarrollo, todos esos elementos, o de una u otra forma, cómo esos elementos determinan ese desarrollo que buscamos en diferentes dimensiones. Pues estas dimensiones se han establecido en la escala abreviada del desarrollo, igual como se estableció en la escala abreviada del desarrollo 1. Y es un área motor gruesa, un área motor fina, ¿sí? Que la vamos a llamar fino adaptativa, un área de audición y lenguaje, ¿sí? Que incluye toda la parte del lenguaje, y una área de interacción social, que se llama, puntualmente la vamos a denominar aquí en la escala, área personal social. Y se establecieron unos ítems en cada área. Cada área o cada dimensión tiene 36 ítems. Esos 36 ítems, pues al final hace que la escala tenga o esté conformada por 144 ítems que tenemos que reconocer o que están reconocidos dentro del proceso de desarrollo motor. Y pues lógicamente es una escala en donde hay un proceso o un direccionamiento de aplicación, y también ahí entonces lo que se busca es el proceso también de interpretación. Aquí la escala hace mucha evidencia, es que la aplicación, ¿sí? Aunque lógicamente es importante, uno de los elementos determinantes es cómo interpreto, y que para hacer interpretación tengo que tener elementos científicos y de formación que me permitan hacer esa interpretación. Y que hay que ser muy cuidadosos cuando, pues si la escala me dice que hay algún tipo de riesgo o pues de alteración, pues entonces yo pueda interpretarlo adecuadamente y buscar las, las acciones más adecuadas que puedan ayudar a proteger y sobre todo a estimular entonces al niño el cual estamos evaluando. ¿Y por qué? Básicamente que se ha demostrado que algunas veces con algunas escalas se hacen interpretaciones, pero también se colocan etiquetas. Y lo que busca, ¿sí? A través del Ministerio Nacional y a través de todo el proceso es no llevar a que la escala sea diagnóstica, porque no es diagnóstica, sino que nos lleve a identificar algún tipo de alteraciones para que después, dentro de procesos terapéuticos formales y profesionales de la salud, expertos ya en cada una de las áreas, puedan determinar si hay algún tipo de alteración neurológica, sensoromotora, de integración o ambiental que esté determinando esto. Aquí es importante entonces porque la aplicación, ¿cierto? En orden de ideas, pues puede ser aplicada por gran espectro de profesionales de la salud e inclusive personas que trabajan en esos procesos de apoyo educativo y desarrollo de habilidades para nuestros niños, pero la interpretación sí se requiere un manejo mucho más exhaustivo que puedan entonces direccionar de mejor manera algunas herramientas de intervención. Entonces, básicamente, la escala tiene unos ítems y es de observación. Yo lo que busco es que el sujeto, en este caso el niño, pueda entonces cumplir con unos parámetros, una actividad donde yo estoy dando unas instrucciones y el niño entonces pueda cumplirlas. Entonces se hace por medio de observación directa o en algunos casos, y vamos a ver como en algunas dimensiones, el cuidador juega un papel importante para poder establecer la calificación o la validez dentro del proceso
del, de la aplicación de los ítems. Es una escala dicotómica. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos buscando aquí es si la conducta se ve o no se ve, ¿cierto? O sea, es una conducta exhibida o una conducta no exhibida, ¿sí? Si la veo o no, básicamente. Si la veo, tiene una calificación. Si la veo, entonces tiene otra calificación. En este caso, que no sumaría puntos. Vamos a revisar esa parte. Pero lo interesante es que cada uno de los ítems tiene instrucciones. Tiene instrucciones, te dice cuáles instrucciones dar, qué es lo que se espera y cuáles son como los medios de aplicación. E inclusive tiene procesos o materiales en donde la escala misma te está diciendo, utiliza, por ejemplo, esta reseña, este párrafo, este proceso. Y entonces aquí lo vuelve mucho más replicable. ¿Qué es replicable? Es que no solamente cada persona, cada profesional la aplica como él quiera, sino que hay un direccionamiento y unas instrucciones específicas que se deben entonces organizar antes de aplicar la escala. Entonces, eso es muy chévere porque pues básicamente nos da herramientas para poder replicarla con diferentes profesionales y analizar los resultados. ¿Sí? Entonces, la conducta exhibida también es entonces una conducta observable, ¿sí? O sea, ¿la vi o no la vi? Yo puedo, y también el instrumento o la escala me dice que yo puedo solo darle las instrucciones al niño o puedo hacerlo por medio del modelamiento y que en algunos ítems, por ejemplo, puedo hacer calificación con tiempo. Cada ítem te va especificando cómo entonces la mejor forma de aplicación. Por eso tener el instrumento es tan importante, o sea, tener el instrumento es vital para poder entonces hacer un proceso de aplicación adecuado. ¿Qué me arroja la aplicación de la escala? La escala lo que hace o los resultados de la escala están organizados como en el semáforo verde, en donde pues encontramos que el niño está dentro de los parámetros, ¿cierto? Esperados para la edad. Amarillo en donde encontramos que puede haber o hay un riesgo, ¿cierto?, de algunas dificultades en ese desarrollo que hay que indagar más por qué se dio. Y el rojo ya me está indicando que está muy por debajo de lo esperado y entonces ahí ya podríamos hacer una sospecha de problemas de desarrollo. Ahí inclusive el proceso nos dice es definitivamente, inclusive amarillo y rojo, es que se debe de direccionar o de hacer una derivación profesional para poder profundizar y encontrar pues qué es lo que está generando ese problema o esa limitación o, como dice la escala, ese sesgo, ¿sí? En ese ítem o en esos ítems y que pueden llevar entonces a una mayor dificultad en el futuro. Bien, aquí es importante es calcular bien la edad, ¿sí? Y se debe calcular la edad para poder entonces, la edad cronológica para poder colocarlos en unos rangos. La escala abreviada del desarrollo tiene unos rangos, tiene entonces 12 rangos, y entre esos rangos se va manejando la calificación. Entonces, miren que tenemos desde el rango 1, en donde están pues los bebés, ¿sí? Y ahí trimestralmente van entonces incrementando el rango hasta aproximadamente el año, que ya entonces lo organizan a nivel semestral cada 6 meses, y después de los 2 años empiezan a organizarlo anual. Entonces, cada vez pues el niño va subiendo según su edad cronológica, va subiendo de rango y por lo tanto los ítems que vamos a evaluar pues son ítems de mayor desarrollo, puesto que se espera que con el tiempo él vaya elaborando sus funciones cada vez más a nivel de interacción y capacidad cognitiva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fecha de evaluación. Hicimos la evaluación en mayo, por ejemplo, el 20 de mayo de este año.
Y pues el niño o la niña nació en el 2018 en febrero, 10 de febrero del 2018. Entonces se debe establecer entonces la edad. La edad entonces para este niño, la edad cronológica son 6 años, 3 meses, 10 días. La escala te pide que hagas este proceso, que puedas identificar fácilmente muy bien la edad. En este caso, entonces es un niño con 6 años, sí, 3 meses, y por lo tanto, entonces nos vamos al rango, y aquí encontramos que el rango 12 es el último, está entre los 6 a 7 años, o sea, 72 meses, un día hasta los 84 meses. Entonces ahí está identificando cómo podemos entonces establecer el rango de edad. Es muy importante esa fecha, ¿sí? Para poder entonces establecer dónde voy a empezar a manejar la escala. Ahora bien, hay algo, ok, ¿sí? Por ahí levantaron la mano, hacer pregunta, ¿sí? Sí, profe, fui yo. ¿Será que puedes volver a repetir eso de la edad corregida? Pero entonces, si puedes hacer un ejemplo con un niño, no sé, que haya nacido antes del tiempo esperado, por favor. Dale, listo, Kevin, sí. Sí, para allá iba entonces. Eso es como, por ejemplo, un niño mayor a 2 años. Con niños mayores entonces a 2 años, ya no vamos a hacer esa parte de edad corregida. ¿Qué significa edad corregida? Para los niños menores de 2 años se debe entonces establecer su tiempo de gestación, o sea, a cuántos meses nacieron, cuántas semanas, se establece básicamente. Entonces el niño debe nacer a los 9 meses, pero puntualmente a las 40 semanas. Un niño que nazca antes de las 40 semanas se debe corregir, ¿sí? Se debe hacer un proceso de corrección en meses o en semanas, se deben hacer un proceso de corrección para poder establecer su edad cronológica. Por ejemplo, si un niño nació entonces de 38 semanas, la escala dice que se debe colocar a 40 semanas. Entonces quedaría faltando 2 semanas. Esas 2 semanas tenemos que transformarlos en días. Entonces ese niño le hicieron faltar 2 semanas, lo hacen siempre por 7, ¿sí? Entonces le faltaron 14 días. Esos 14 días hay que tenerlos o hay que restarlos de esa edad cronológica desde el nacimiento. Pero si al niño le faltaron 5 semanas, entonces ya estamos diciendo que 5 semanas, entonces le hicieron falta 35 días y así sucesivamente. Entonces, eso es importante para los niños menores a 2 años. Sí se debe hacer una corrección si el niño fue prematuro. Si nació antes de las 40 semanas, el niño debe ser corregido dentro del proceso. Entonces, puntualmente, hoy tenemos un ejemplo de un niño de 6 años, una niña de 6 años, pero recuerden esto, cuando ustedes tengan o vayan a evaluar a un niño menor de 2 años, la escala le dice, bueno, ¿cuánto fue tu tiempo de gestación? No, fueron 36 semanas. Ok, faltaron 4. No, fue 39. Listo, se corrige una semana. Se hace la corrección, se hace todo el proceso de análisis y así es que se establece. Puede ser que cambie el rango, puede ser que no. O sea, eso depende del tiempo, pero hay que corregirlo. Eso es muy importante y no solamente se maneja en la escala breve del desarrollo, se maneja en casi todas las escalas que tienen o que revisan funciones sensoromotoras y funciones psicomotoras, pues en el ámbito clínico. Entonces la escala también hace una corrección y una modificación. Eso es lo que llaman edad corregida. Pero recuerden, aplica para niños menores de 2 años. Niños mayores a 2 años no se haría corrección de ese proceso. Sí, una semana literal 7. Ellos manejan como 7. Inclusive en la misma escala manejan ejemplos. Colocan un ejemplo de un niño que les faltó 5 semanas. Entonces lo colocan 35 semanas menos. Es 35 días menos, perdón. ¿Sí? Ellos hacen el proceso muy puntual. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces es para colocar los rangos. Eso es vital para la escala, porque la escala está dividida en rangos y todo el proceso de análisis. Entonces, sí. Si algo, Kevin, me dice si no te respondí y profundizamos. Esta escala es bien chévere porque también tiene recomendación de materiales. Y lo ideal es que podamos conseguir materiales muy, muy parecidos.
Y hay otros que son secuencias, historias y palabras, que son las que ellos dicen, este es. O sea, casi que se lo pasan a uno, le dicen, imprímalo. Por ejemplo, el espejo. Ellos dan recomendación de un espejo, pero uno puede cambiar el espejo, ¿cierto? Unos cubos. Ellos dan unas recomendaciones de una dimensión y algunas características de los cubos, pero uno puede cambiar los cubos. Lo ideal es hacerlo. Aquí, por ejemplo, hay unas fotos y ahí mismo dicen, eso es una foto de referencia. ¿Ok? Un frasco, por ejemplo, para recoger muestras de orina o coprológicos, ¿sí? Es como la recomendación. Ok, utilicemos eso. Pero uno puede buscar algunos elementos. ¿Qué pasa aquí con los materiales? La escala hace mucho énfasis en la seguridad del paciente. Por ejemplo, mire las tijeras. O sea, siempre está buscando la seguridad del paciente. Casi que dedican párrafos completos a decir, venga, la seguridad del paciente es lo primero, la seguridad del paciente. Por lo tanto, yo también compartiéndoles esto, les digo, la seguridad del paciente es lo más importante. Las bolsas, los juguetes, las cuentas, todo eso hay que estar pendiente porque en el momento se lo pueden, o sea, todas las dificultades que sabemos en neurodesarrollo y neurorehabilitación que podemos tener entonces con algunos pacientes. Entonces, hacer la recomendación, pues que la seguridad del paciente es de uno de los primeros conceptos que se maneja. Ellos dividen los materiales como en cuatro grandes, como cuatro elementos o variables. Están los elementos manipulados o los materiales manipulados por el niño, no están aquí todos, solo coloqué unos ejemplos, pero hay unos materiales que el niño va a utilizar, ¿sí? Como esos que están acá. Hay otros que son entonces fungibles. ¿Qué significa eso de fungible? O sea, que se van a utilizar, o sea, se van a desgastar. Una crayola se va a desgastar porque se va a utilizar un papel silueta, pues se va a desgastar porque vamos entonces a hacer bolitas con ella. Entonces, esos son los materiales fungibles, elementos o materiales utilizados por los terapeutas, ¿sí? Por ejemplo, el espejo es puntualmente para el terapeuta y lo va a utilizar el terapeuta, ¿sí? Una linterna, papel, por ejemplo, para pegar en el piso, todos esos son elementos y las otras son entonces los elementos que ellos entregan y que se deben de imprimir y manejar así como ellos. O sea, las palabras, por ejemplo, que se van a manejar dentro de los ítems deben ser las palabras o las frases o las historias, se deben de manejar así como está estipulado en la escala y se recomienda no hacer ningún tipo de modificación porque esto pasó por un proceso de validación con muchísimos casos que son los que justifican la escala como tal. Como les decía, entonces la escala, en resumen, la escala entonces tiene cuatro dimensiones, es dicotómica, ¿cierto? Sí, no, observable, no observable, ¿sí? Exhibido, no exhibido, ese es básicamente. Lo que me parece muy chévere de la escala es que explica cada ítem. Por ejemplo, aquí tenemos la dimensión de la motricidad gruesa, por ejemplo, y me dice rango uno. Rango uno es el bebé, o sea, el bebecito, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos neonato. Y entonces dice uno, 2, 3 en ese rango. Y entonces dice condición de observación, criterio de respuesta, materiales, ¿sí? Si mueve entonces las extremidades, cómo debe moverlas, ¿sí? Si tiene el reflejo de Moro, entonces cómo está, si es simétrico, si es asimétrico. Entonces esto es muy chévere porque todos los ítems, los 144 ítems tienen esto. Entonces uno debe irse a la escala. Ah, ¿cómo evalúo el salto? Ahí dice cómo evaluar el salto. ¿Ok? Entonces uno va, lo revisa y entonces lo trabaja. Y lo ideal es que se utilice así, así como está diciendo la escala. Hay otros conceptos, ahorita hay que mirar, o sea, hay que revisar cómo es esa sumatoria para que se pueda dar entonces, se pueda profundizar. Y por eso entonces hay un criterio de punto de inicio, punto de cierre, puntuación directa y puntuación típica, que son definiciones que maneja la escala y que tenemos que trabajar ahorita. O sea, hay que reconocerla. Cuando uno maneja la escala, tiene que saber cuál es la puntuación directa, cuál es la puntuación típica
y cuál es entonces cómo hago esos puntos de inicio y cierre dentro del proceso. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Bien, quiero saber si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Tuve que ahorita como algo de interferencia. ¿Sí? Sí, señor. Sí, sí. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bien, entonces, miren acá. Esta es la escala. Este es el formato ya. Por ejemplo, esta es uno de las dimensiones. Esta es la dimensión de motricidad gruesa. En los ítems de motricidad gruesa entonces están los elementos. Aquí está como toda la parte de los datos sociodemográficos, de dónde viene, la edad para confirmar, o sea, el parentesco, como todos los elementos que hay que llenar, que recomiendan llenar por dimensión. O sea, esos son como datos un poco más, lo que llamamos administrativos, sociodemográficos. Y después ya están los ítems. Esos son los ítems. Entonces, estos ítems están organizados de 3 en 3 por las dimensiones. Entonces, si ustedes miran, hay 12 rangos. Cada rango tiene 3 ítems, lo cual nos da un total de 36 ítems por dimensión. Esta, por ejemplo, es la dimensión motora gruesa, pero la tenemos en la fina manipulación, tenemos en audición y lenguaje, tenemos entonces en la parte personal social, o sea, todas están ahí, todas están organizadas de esta misma forma. Entonces es 12 rangos, que los rangos de dónde vienen, de la edad, ¿cierto? El bebé más pequeño, rango 1, al niño ya más grande, que sería el rango 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos es como los ítems. Aquí, por ejemplo, hay 4 columnas porque se busca es que se haga siempre un seguimiento. Esto es una escala básicamente de poder ir revisando el proceso de desarrollo de ese niño. Entonces, lo ideal es que se enmarquen una fecha y después entonces se hagan reconocimientos posteriores. Teóricamente, y lo ideal es que, por ejemplo, un niño que se haga evaluación antes de los 2 años, que se haga evaluación cada 3 meses. Cada 3 meses haga un proceso de revisión de su desarrollo. Ya después de los 2 años, entonces podemos hacer un proceso de cada 6 meses. Sobre todo si tiene un antecedente neurológico. Por ejemplo, si el niño nació y no lloró, así no muestre alteraciones en la primera evaluación, lo ideal es seguir evaluándolo, ¿sí? Teniendo en cuenta que hubo un antecedente, por ejemplo, en el momento de nacer. Cuando nació no lloró y eso ya es una implicación neurológica, ¿sí? Así no haya tenido evidentemente una alteración en el proceso neurológico, ¿sí? Bien, ok. Hay también, si ustedes miran en la parte inferior, hay algo que se llama total acumulado de inicio, número de ítems correctos observados, y a eso es lo que llamamos entonces total o puntaje directo. Entonces esa PD significa puntaje directo. Eso es lo que vamos a encontrar ahí, ¿sí? Puntaje directo. Bien, hasta aquí como entonces, bien. Sí, creo que me están escuchando bien. Bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, aquí es como la construcción o la estructura de la escala como tal. Eso es lo que vamos a encontrar. Y cada ítem, eso está organizado para todos los elementos. Miren aquí, por ejemplo, tenemos la motricidad fino adaptativa, tenemos toda la parte de lenguaje, tenemos toda la parte de función social, personal social. Entonces, las escalas, ¿cierto? Subescalas o dimensiones están así organizadas. Son el mismo parámetro. Y esto es lo más interesante, este es el score, este es como todo el proceso, el consolidado de la investigación que se hizo, ¿cierto? Y de lo más importante de la escala, eso es lo que nos va a dar el resultado para establecer pues si el niño está dentro de los parámetros cronológicos esperados. Entonces, si ustedes ven, hay unos punticos, aquí están todas las dimensiones, están los 12 rangos. Esos 12 rangos están divididos entonces en las 4
dimensiones. Si ustedes ven acá dice MG, motor grueso, ¿sí? Motor entonces adaptativo, fino adaptativo. Aquí está, eh, está toda la parte de lenguaje, audición y lenguaje y toda la parte social. Entonces ahí están los elementos a las 4 dimensiones. Y al ladito hay algo que se llama PD, que es el puntaje directo, lo vamos a establecer ahorita, y algo que se llama PT, que eso ya está. O sea, la PT, que es el puntaje típico, es todo también el proceso de análisis estadístico que se hizo para construir la escala. Y si ustedes ven entonces está conformado por cuadrículas en donde arriba hay de un 0 a 100, ¿cierto? De un rango de 0 a 100 y está conformado por 3 colores. Rojo, que me indica entonces que ya hay un riesgo y muy probable de alteración entonces dentro de esa dimensión que hay que mirar. El amarillo que me dice es posible y hay que indagar qué es lo que está llevando a que pues se esté dando esa situación amarillo, y verde es que está dentro de los parámetros esperados. Entonces uno dice, está verde, muy bien, sigamos. Pero amarillo hay que indagar, ¿por qué? Y rojo sí hay que entonces ya ponernos pues muy en la jugada con eso. Algo muy importante es que la literatura dice que un niño en amarillo, a través del tiempo, si no se hace un reconocimiento adecuado de este proceso, es un niño que lo más probable es que pase no de amarillo fácilmente a verde, sino que es más fácil, ¿sí? Y estadísticamente más probable, hablemos de estadística, de amarillo pasar a rojo, porque pues recuerden que el niño va a tener más edad cronológica y en este tiempo, o sea, más edad, pues entonces las demandas a nivel de las diferentes dimensiones se aumentan y por lo tanto, teóricamente el niño no lo va a lograr. Entonces, estadísticamente es más probable pasar de amarillo a rojo que de amarillo a verde. Por lo tanto, sí se deben activar toda la parte de los procesos, ¿sí? De atención para ese niño para poder entonces que no llegue a rojo, que es lo ideal. Aquí, estas 4 tablas, todo está dentro de la escala, ¿no? Esos son los anexos. Esto también es lo más importante. Mire que son tablas de conversiones para poder establecer el puntaje típico. Nosotros podemos hacer el puntaje directo, que es lo que observamos y es lo que calificamos. Eso se llama puntaje directo. Pero el puntaje típico ya está ahí establecido. Ese es el puntaje típico. El puntaje típico se establece entonces por líneas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un niño y están las 4 dimensiones, por eso tengo 4 tablas porque están las 4 dimensiones. La primera tabla, por ejemplo, que es motricidad gruesa, si una persona, por ejemplo, hizo 11 puntos, ¿sí? 11 puntos, en este caso un niño, hizo entonces 11 puntos o yo identifiqué 11 puntos directo y lo puedo establecer entonces con la edad o con el rango, entonces puedo establecer que el puntaje típico para este sujeto puntualmente, ¿ok? Sería 12. Ese 12 yo lo establezco así, o sea, yo coloco ese 12. No le hago ninguna modificación, no le hago nada, ¿ok? Ese es el puntaje típico. Y el puntaje típico es el que yo voy a colocar aquí. Entonces busco el rango, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en un caso. Busco el rango y ese rango en la dimensión, entonces voy y coloco una X en donde me dé ese puntaje, ¿ok? Si me dio 11, si me dio 50, si me dio, yo lo coloco y entonces identifico en qué zona está. Si está en la zona amarilla, si está en la zona roja o si está en la zona verde. Vamos a hacer un caso puntual para poder identificar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con toda la estructura general. ¿Sí? ¿Sí? Creo que no hay preguntas, está aquí. Listo. Entonces vamos a hacer un casito, ¿ok? Un caso un poco más de una niña un poco más grande, porque me interesaba y sé que aquí hay muchos también docentes que estaban como interesados en reconocer y conocer esta herramienta. Entonces la llevé mucho más a una niña escolar, ¿sí? Y aunque no tiene ítems relacionados con el desempeño escolar directamente,
sabemos que todo ese proceso neurológico, todo ese proceso motor, todo ese proceso cognitivo del lenguaje, pues de una u otra forma afecta ese proceso. Entonces, lo primero que es, tenemos un caso, una niña, ¿cierto? Vamos a hablar de María, tenemos a María, ¿sí? Entonces, como vamos a hablar de María, vamos a hacer una evaluación. Dijimos que le evaluamos el 20 de mayo de este año. Y ella nació, es el 10 de febrero de 2018. Eso significa que tiene 6 años, ¿sí? 3 meses y 10 días. Fácil, es un caso más fácil porque pues es una niña grande, pero lo chévere, y yo ya les mandé el instrumento, igual lo pueden bajar desde la página del ministerio, pero yo ya les mandé el instrumento para que puedan ver que ahí colocan 4 o 5 casos de cómo hacer esa parte de la organización. O también pueden buscar un calculador. En Google están, hay muchos calculador de fechas y los calculadores de fechas pues lo hacen por uno también. Eso es sencillo. Lo que es importante es establecer muy bien la edad y los meses para poder entonces colocar en un rango. En este caso, como tiene 6 años, 3 meses, entonces ella entra en el último rango, que es el rango número 12. Entonces, de ahí estaría en el rango número 2. Jennifer, pues las personas se inscribieron a través de un link y entonces a través del link me llegó el correo y en el correo entonces yo les mandé el instrumento, el link de ingreso, les mandé algunos artículos de evidencia. Sí, mandé varias cositas por ahí. De todas formas, cualquier cosa me escriben y yo les envío nuevamente, no hay problema. Bueno, entonces vemos que lo primero que tenemos que identificar es el rango. Eso es muy importante, eso es lo más importante. Si ustedes no identifican el rango, entonces, por ejemplo, tiene 2 añitos, rango 8, tiene año y medio, entonces rango 7, ¿sí? Está un mesecito, un mes y medio, rango 2. Hay que identificar el rango. Eso es determinante, muy, muy importante, ¿sí? Ok, listo. Después de eso, entonces, de identificar el rango, importante, vamos a, miren que lo que uno hace es irse a la escala y reconocer entonces qué, pues el rango solamente donde está el niño o la niña. Por ejemplo, el rango 12 para motor grueso es entonces el 34, 35, 36. Igual para fino adaptativo, ¿cierto? 34, 35, 36. E igual para audición y lenguaje, igual para personal social. O sea, todos los ítems o el rango es el que yo voy a identificar. Aquí se vuelve muy interesante, porque a veces, por ejemplo, docentes me preguntan, profe, yo ya sé que tiene dificultades, pues, escolares, tiene dificultades escolares. Quiero como identificar a nivel motor qué ella debería estar haciendo para la edad. Entonces yo le digo, mire, la escala abreviada del desarrollo y muchas escalas me dicen que un niño a los 6 años debe estar, ¿qué? Ya caminando o manteniendo el equilibrio con los ojos cerrados, que también puede entonces hacer saltos alternados en una secuencia, o sea que puede saltar alternado y que puede ya empezar a hacer cursos, por ejemplo, empezar a hacer cursos de natación o algún juego como un baloncesto o empezar a jugar fútbol, ¿sí? O hacer entonces alguna actividad, pero que tenga ya una forma mucho más elaborada a nivel motor. Bueno. Y a nivel de la función manual, a nivel de la función manual, pues un niño de 6 años ya debería estar haciendo ¿qué? Y eso es lo mínimo, o sea, lo que uno espera, que ya pueda amarrarse los zapatos, o sea, que pueda atarse los cordones de los zapatos, que pueda hacer una figura sencilla de origami, que pueda entonces copiar una figura de puntos. Bueno, sí, y a nivel como lenguaje, ¿cómo estaría? Pues que pueda identificar ya ciertas palabras, ¿sí? Como y diferenciar caso, quiso, ¿ok? Que pueda diferenciar ese proceso, que pueda saber entonces qué fue ayer, o sea, qué es hoy, qué será mañana, o sea, que pueda organizar esa parte del tiempo.
y que pueda reconocer rostros y pueda reconocer si la cara es de sazón, de tristeza, de alegría, que pueda interactuar y contar historias en grupo y compartir, que tenga un mejor amigo. Todos esos son elementos que hay que identificar y que me ayuda a la escala. O sea, por eso es tan chévere que de una u otra forma no solo los profesionales de la salud lo podamos reconocer. A veces hay madres primerizas, tienen niños de 2 años y no saben si su hijo está entonces haciendo lo que un niño de 2 años debía estar haciendo. Pues yo leo los ítems para 2 años, identifico esos ítems y, sí, lo está haciendo, lo está haciendo. Bueno, súper, está haciendo esto. Eso ya no es concluyente, no significa que si no lo está haciendo ya está mal, o si lo está haciendo entonces ya no hay ningún problema y no hay ya ningún peligro. Lo digo en el sentido que no es concluyente y lo que les decía, no es para diagnosticar, pero sí nos da una idea de cómo está el desarrollo del sujeto, en este caso el niño. Entonces, María, yo lo coloqué, o sea, lo vamos y entonces revisamos los 12 ítems en el rango, perdón, los 3 ítems del rango 12. Y bueno, aquí entonces empiezo a revisar el rango que ella estaría. Como les digo, ella debería estar ya cerrando los ojos y manteniendo el equilibrio, hacer saltos alternados y en secuencia y ya hacer una función. Y resulta que cuando se indaga y cuando se revisa y se hacen las pruebas, no lo hace. No hace, o sea, yo empiezo en el ítem 34, debo empezar con el ítem más superior, ¿cierto? Del rango 12, porque ella está en el rango 12, o sea, en el 34, y yo miro y digo, mantiene el equilibrio en punta de los pies con los ojos cerrados, no lo hizo. Y yo, no lo hizo, ¿ok? Entonces, bien, por ahí levantaron la mano. Sí, dime. Profe, fui yo. ¿Será que te puedes devolver a la diapositiva anterior, por favor? Sí, dime. Bien, ahí. Em, es que, pues, digamos como que de manera habitual que para los niños se les dificulte mucho más todo esto de motricidad fina. Pero entonces, si vamos en esos, en lo que marcan esos ítems, puede que se le dificulte amarrar el zapato y hacer la figura plegada, pero entonces ahí ya irían dos que no puede hacer, pero entonces si continuamos en 34, 35, 36, puede que sí lo logre pues ejecutar pues de una buena manera. Entonces ahí cómo se hace teniendo en cuenta pues de que solo podemos pasar dos ítems para poder decir, bueno, hasta aquí fue. Eh, bueno, no entendí muy bien la pregunta, porque, bueno, aquí se identifica solamente el rango, o sea, estoy en el rango, ¿cierto? Entonces, voy a desarrollar la primera y miramos a ver si te responde y si no me vuelves a preguntar. ¿Estamos? Porque aquí estoy en el 12, por ejemplo, rango 12. En el rango 12, yo lo primero que evalúo es el 34. Eso es lo primero que yo hago. Evalúo el 34. Solamente. Yo evalúo el 34, digo, mantiene el equilibrio en la punta de los pies. Eso ya es el resultado. Entonces, imagínense que yo apenas no tengo aquí estos chulitos o esta X. Solo tengo los ítems, ¿cierto? Tengo el 34, 35 y 36, solamente. Resulta que en la escala yo evalúo y mantiene el equilibrio en la punta de los pies con los ojos cerrados. No lo hace. No lo hizo. Entonces yo coloco una X. ¿Listo? Yo digo, no lo hizo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces lo que yo tengo que hacer es devolverme. Yo no voy para adelante. Yo voy entonces, tengo que devolverme. Devolverme es subir. Aquí en la escala hay una secuencia. Recuerden que es de lo más simple a lo más elaborado. Entonces yo me voy. El anterior al ítem 34, ¿qué es? El 33. Entonces yo evalúo el 33. Entonces yo le hago la evaluación y el 33 me dice, salta desplazándose con ambos pies. Sí lo hizo. Y yo, bien, ya lo hizo. O sea, al menos ya tiene ese. Aquí entonces, aquí lo tengo, chulito. ¿Qué hago yo? La escala me dice, debo entonces aprobar 2 ítems. El 34 no está aprobado. El 33 lo aprobó. ¿Qué hago entonces? Pues utilizo el 32. El 32, ¿qué me dice? Salta de lado a lado de la línea con los pies juntos. Entonces, sí lo hizo. Voilà, bien. Entonces, chulito.
Bien, paro ahí. Y esto es importante. ¿Por qué paro ahí? Claro, yo puedo hacer el 31, el 30, el 29, 28, el sí, sí. O sea, yo lo podría hacer a nivel general, pero dentro de los procesos terapéuticos, desde las neurociencias, desde el neurodesarrollo, hay algo que se llama los ítems acreditados. ¿Qué es los ítems acreditados? Es que dentro del desarrollo motor, una habilidad motora que está por encima de la otra, acredita la anterior. Por ejemplo, cuando un niño camina, teóricamente ya es porque ha controlado la cabeza. Cuando un niño entonces camina, es porque ya entonces se ha sentado. Cuando un niño camina, es porque ya teóricamente ha gateado. ¿Sí? O ha hecho un proceso, ¿cierto? Que lo ha llevado a modificar para que se pueda entonces parar. Yo a un niño que está parado ya no lo voy a poner entonces a gatear o a que se coloque entonces o a que esté sentado. No, esos ítems ya están acreditados porque él ya caminó y teóricamente logró la función más alta. En este caso, la función 32, listo, me está diciendo aprobado, ya tiene dos aprobados y ahí paro la escala. ¿Qué pasa con los otros ítems? El 31, el 30, el 28, el 20 y los demás. ¿Qué hago? Los acredito. Los acredito es, ya están ahí dentro. Ahora miramos el puntaje, pero ellos ya están acreditados. Como el 32 fue el primer, ¿cierto? El primer chulito que yo identifiqué, ¿cierto? De los dos, ese es el primero que identifiqué. Ahí digo, ese es el punto de inicio. Eso es lo que llamamos punto de inicio. Ahora bien, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, pero yo no he cerrado la escala. Yo no he cerrado la escala. O sea, no he colocado punto de cierre. ¿Cuándo es un punto de cierre? Cuando hay dos ítems seguidos que no los hace. Cuando hay dos ítems que no los hace seguidos, entonces yo cierro la escala. Por ejemplo, yo ya había evaluado, mantiene el equilibrio en la punta de los pies con los ojos cerrados. 34. No lo hizo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que evaluar para poder cerrar y decir 35. Realiza saltos alternados en secuencia. No lo hace. Ahí me regreso y ahí coloco el otro. Y no lo hizo. Entonces yo digo, no, ya no le voy a evaluar el 36. ¿Por qué no le voy a evaluar el 36? Porque hubo dos ítems que no hizo. Por lo tanto, ahí coloco el punto de cierre. ¿Bien? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me dicen, porque vamos a ir haciéndolo con los otros. Entonces, ese es el concepto de punto de inicio y punto de cierre. El punto de inicio es cuando hay dos ítems acreditados, los más superiores que los tenga, punto de inicio, ¿ok? Y el punto de cierre. El punto de cierre, entonces, también son dos ítems, pero que no hagan, que no son exhibidos o que no son observados. Bien, ahora bien, ¿eso cómo yo lo registro? Entonces, miren acá. Yo me voy entonces a la escala. ¿Qué me dice? Que el 34 al 35 no lo hizo. Esa es la conclusión. 34 al 35 no lo hizo. Pero que el 32 y el 33 sí lo hizo, sí los observé. Entonces yo me voy, esos dos. Entonces yo me voy aquí donde dice total, ¿cierto? De ítems al inicio. Ok, aquí, total acumulado de inicio. Entonces me voy al ítem anterior, este puntual, total acumulado, el 31. Entonces, del 31 para arriba, todos están acreditados, o sea, todos se colocan. Entonces, yo aquí coloco total, ¿cierto? De esos ítems al inicio, 31. ¿Cuántos vi? ¿Cuántos observé? ¿Cuántos pude evaluar? ¿Cuántos estuvieron exhibidos? Dos, que fue el 33 y el 34. Coloco dos. Total de la escala o total de la puntuación directa, ¿cuál sería? 31, ok, más 2 sería 33. El puntaje en motricidad gruesa es 33. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hubo, ¿cierto? Tres ítems que realmente no hizo. 34 no lo hizo, 35 no lo hizo, 36 no lo hizo. Realmente entonces él está identificando o se está identificando en este usuario 33.
solamente. 2 observables, 31 acreditados. Todos estos anteriores se acreditan. Porque uno dice, seguro corre, seguro lanza la pelota, seguro patea una pelota, seguro salta con los pies juntos, seguro camina en punta de pies, seguro hace eso. Porque la teoría me dice que funciones elaboradas o más altas, entonces tuvieron base funciones más simples. Eso es dentro del neurodesarrollo, dentro del proceso. Entonces ella tuvo 33 puntos. Si tienen alguna pregunta, por me la hacen. ¿Sí? A mirar ahí. Motricidad fina adaptativa. La motricidad fina adaptativa, entonces, bien, me pasó lo mismo. Entonces, bueno, pasó no. Yo le hago el rango 12. El rango 12 es el que yo siempre tengo que estar. Y en el rango 12 dice, copia una figura de puntos. La figura de puntos, ellos no la dan. Es ese perrito que está arriba. Esa es la figura de puntos. Ella la copia. Y sí, la copió. Entonces, bien. ¿Ok? La copió. Yo no voy arriba. Yo no me voy arriba. Yo primero me voy. Entonces, si hace la 34, ¿qué voy a hacer? Pues mirar si hace la 35. Entonces me voy a la 35, dice, puede hacer una figura plegada, no la hizo, o no la hizo completa, o tuvo muchas dificultades, o no la hizo. 35, puede hacer una figura plegada, no la hizo, ¿ok? Pero ojo, yo aquí no termino, yo ya me fui, o sea, en 34 le dio chulito, súper bien, pero la 35 le dio mal. ¿Yo qué hago? Sigo bajando, 36. Llego a la 36 y dice, ensarta cordón cruzado, como realce zapatos. No, ¿sí? No, no lo hizo. Entonces ahí, ¿listo? Otra X. Y mire que ahí la X, ahí se acaba la escala. Pero también, fuera que se acaba la escala, hay dos ¿qué? Dos ítems no observables, no exhibidos de seguido. Ahí cerraría la escala. En este caso, yo no, ahí ya se cierra, 36, entonces ahí se cierra, punto de cierre. Pues bien, ¿yo qué hago? Solo tengo un chulito, o sea, ¿qué hago con eso? Tengo que irme al rango ¿qué? 11. O sea, me voy para el rango 11. En el rango 11 dice copia un triángulo y sí lo hace. El triángulo sí lo hace. Entonces, ¿qué es? Chulito. Y miren que esos dos chulitos lo que hace es que decirme que son dos conductas observables y por lo tanto, entonces los demás están ¿qué? Acreditados. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles serían los ítems, el total acumulado o los ítems acreditados? 32, mírenlos aquí, ¿sí? Todos los ítems vienen organizaditos, 31, 32. O sea, hay 32 ítems antes de ese, entonces los 32 están acumulados. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos observé? También 2, 1, 2, entonces lo coloco 2. 32 más 2, 34. El puntaje, ¿sí? Directo en motricidad fina adaptativa fue 34. Bien, en lenguaje yo tomé el rango 12, ¿sí? Y le evalué. Identifica palabras que inician con sonidos parecidos. Chulito. Súper bien. Muy bien. Conoce ayer, hoy y mañana. Chulito. Muy bien. Pero mira que aquí no puedo decir, es que yo ya tengo dos chulitos, yo ya cierro. No, en este caso, cuando son chulitos, ¿sí? Entonces, como voy hacia adelante, entonces yo podría seguir. Lo que pasa es que ya de 36 no puedo pasar. Pero por eso es que hago también, ordena una historia y la relata. Lo hace súper bien. Entonces, en este caso, me identifiqué tres chulitos. Todo el rango 12 lo ha identificado. ¿Qué pasa con el rango? Entonces, ¿qué pasa con los ítems anteriores? Con el 33, con el 32, con el 31. Están acreditados. ¿Cuáles? Entonces, total acumulado, 33. O sea, 33 ítems acreditados. Los ítems correctos, todo el rango, o sea, el rango número 12, 1, 2, 3. Total de la escala, 36. ¿Qué significa? Sacó 36 de 36. Que el lenguaje está bien, ¿cierto? O bueno, no, está dentro de los rangos esperados, ¿sí? Hablemos del lenguaje de la escala. Le sacó lo que esperábamos. El personal, también, mire que yo ahí coloco el rango 11 por si algo, o sea, digo, uy, pero es que en motricidad fina tuve el rango 11, en motricidad gruesa tuve el rango 11,
pero no, en personal social y en lenguaje no. ¿Por qué? Empecé aquí. 34 manifiesta emocionar, se emociona con acontecimientos importantes del grupo social. Chulito, muy bien. Conoce normas o prohibiciones. Chulito, muy bien. Sí, reconoce emociones como culpa, pena. Chulito, muy bien. Otra vez, el rango quedó súper bien. Los otros, entonces, están acreditados. Y aquí nos sirvió mucho más la referencia del cuidador. Observamos algunas cosas y el cuidador nos dio esa información. Total acumulado 33, observados 3, total de la escala 36. Bien, esto es como la calificación. Espero que haya quedado claro porque vamos a pasar todo eso entonces o vaciar la información. En motricidad gruesa tuvo 33 puntos, puntuación directa. Motricidad fino adaptativa, 34. En lenguaje, 36. Y en personal social tuvo 36. ¿Qué pasa con esta niña? No puede decir, no, es que el puntaje directo de motricidad gruesa fueron 33 de 36. Eso no es tanto, eso no importa casi. 34 de 36, eso no importa. Y 36, 36, no, pues genial. Pues eso lo vamos a ver con la puntuación típica. O sea, nosotros, la escala ya tiene unos parámetros y tenemos que revisar la puntuación típica. La puntuación típica son esas tablas de conversión y eso es lo que tenemos que nosotros hacer muy juiciosos. ¿Cuánto sacó en motricidad gruesa? 33 puntos. Esa es la puntuación directa. Mírenla acá, puntuación directa. El rango de edad, ¿cuál es ella? 12, desde acá. Me dice que 33 puntos en la puntuación directa para el rango 12 me da 11. 11, yo no sé, eso hay que anotarlo, ¿cierto? Eso hay que anotarlo y colocarlo. Mírenlo, acá está. ¿Listo? Ahí, rango 12, motricidad gruesa 33, puntuación típica 11. Ahí yo lo coloqué, 11. Muy bien. Me dice que para el área motricidad fino adaptativa sacó 34 puntos. Si saca 34 puntos, entonces para el rango 12 serían 64. Entonces yo coloco el 64. 34, 64. Muy bien. Para el área de audición y lenguaje, entonces sacó 36. Muy bien. Entonces 36 sería 64. Entonces ahí lo coloco, 64. Yo me voy, 64. 36, 64. Y para el social sacó 36 puntos. La puntuación para el rango serían 82. Entonces yo coloqué 82. Perdón, acá coloqué 84. ¿Cierto? No debo colocar 84. Me lo pasé. 82. Lo corregimos de una vez. 84. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pasar de las escalas de la puntuación directa, que es el trabajo que nosotros hemos hecho, pasarlo a las conversiones de cada una de las áreas. Motricidad gruesa, fino adaptativa, audición y lenguaje y personal social. Entonces, esos números nos lo dan ellos y nosotros tenemos que colocarlo. Entonces, miren aquí, esta es la escala de calificación, ¿se acuerdan? La que les mostré, así está. Y lo ideal es que lo impriman por colores. Lo ideal es que cuando la impriman, esa la puedan imprimir por color. Me dice que en el rango 12, en la motricidad gruesa, entonces sacó 33, que eso me significa un 11. 11. Mire lo que pasa con el 11. Si ustedes ven arriba, en esta columna, en esta fila, está de 0 a 100. Y hay un ítem de 0 a 16, pero de 0 a 16 incluye todo ese rango y sacó 11. Esta niña da aquí, en motricidad gruesa, da ahí. Y pareciera muy poquito, ¿no? O sea, de 33 a 36 no hay mucho. Hay todo un rango de edad. O sea, ya está funcionando casi un año menos. Y eso ya me está diciendo, pasa algo con la niña. O sea, no debería estar. Si ella tiene 6 años, debe estar haciendo lo esperado para 6 años. No lo de 5 años o 4 años y medio o otra. Entonces, ya aquí, en el motricidad gruesa, me está diciendo que 33 me da 11. O sea, está en el rango, o sea, está en ese lugar rojo.
Pero miren que para las otras, ahí está la escala, para los otros, entonces está de 34, me dio 64, mírenlo acá está, 64, ¿ok? Ahí está. Entonces me dio en verde, pero bien. Aquí entonces en audición y lenguaje me dio verde y en personal social me dio verde. O sea que en esos ítems está dentro de los rangos esperados. ¿Qué pasa con la motricidad gruesa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que esto no puede dar, esto no puede, no concluye, ¿cierto? Esto no es para concluir. No, ya esta patología ya tiene esto. No, pero yo puedo dar un resultado o el profesional de la salud debe dar un resultado. Primero es que es una historia de 6 años, sí, 3 meses creo. Lo hablamos con escala abreviada del desarrollo 3, ahí me faltó, la escala abreviada del desarrollo 3, y que se encuentra en motricidad finoadaptativa, lenguaje personal se encuentra, personal social se encuentra en lo esperado para su edad. Eso es una conclusión, ¿sí? Y una idea, bien, pero también tengo que colocar en la dimensión de motricidad gruesa, se reporta, ¿sí? Se evidencia o se reporta una sospecha de problemas de desarrollo. Ese es el resultado. Y se coloca claramente es los cuales se deben ser revisadas por el equipo médico y terapéutico. O sea, aquí pasa algo con ella. O sea, ¿por qué muy bien el lenguaje, muy bien la parte social, muy bien, bueno, fino adaptativa hubo algunas ahí, ¿cierto? De apoyo, pero como que lo hizo, y en la parte motora no tan bien. El procedimiento, ¿cierto? Se llama el procedimiento, o sea, el resultado o el procedimiento es que se debe mandar una valoración, ¿sí? Por el proceso médico o por un especialista y definitivamente debe estar apoyado para hacer una evaluación más específica desde otros profesionales de la salud, ¿sí? O ampliarlo, ya no utilizar la escala abreviada del desarrollo, sino utilizar otras escalas que me puedan ya revisar mucho más a profundidad la condición de este sujeto, en este caso, en este niño. Entonces es muy chévere porque sí, podemos ver que ella está bien en algunas cosas, pero con otras le hace falta. No, eso lo va compensando. No, eso lo va, no debería ser, no debería ser. Entonces, esto nos ayuda a identificar y poder entonces hacer un mejor procedimiento. Ya un fisioterapeuta hará ya un análisis mucho más profundo del movimiento corporal. Un terapeuta ocupacional hará lo mismo, pero también desde el proceso integrativo sensorial, desde la función de la manipulación, ¿sí? Mucho más específico desde la función con la actividad, o sea, lo enmarcan mucho más. Lenguaje habría que revisar, pero mire que el lenguaje le fue súper bien, entonces el terapeuta de lenguaje, pues habría que revisar si encuentra otras cosas, haría un reporte, ¿sí? Pero iniciando, pensaría que eso sería como un procedimiento adecuado para el reconocimiento de esta niña. Pero miren que esto fue un caso real. Y resulta que cuando nosotros nos mandan a fisioterapia, a terapia ocupacional, encontramos que anterior y que de pronto en el proceso de evaluación no tuvieron eso en cuenta, ese antecedente. eh, y ya con el profesional específico se hace entonces la revisión y se encontró que esta niña había tenido un antecedente, ¿cierto? Un síndrome vertiginoso no especificado, no específico anterior de 2 años, pero que tuvo unas secuelas a nivel de la función vestibular, los cuales explicaría directamente. Hubo unas secuelas vestibulares, unas alteraciones en el equilibrio con una función bipodal, alteración de la función bipodal y la marcha a larga distancia. Eso puede explicar que la función o el proceso cognitivo del lenguaje, la interacción que ella ya había desarrollado antes de esa lesión, fuera entonces un factor protector para esas áreas, pero que hay un sistema que me está deportando una función motora determinante, ¿cierto? Como la función motora gruesa y la fina, pero aquí se está viendo más la gruesa, que me está llevando a una serie de alteraciones que es importante seguir trabajando, porque seguro lo que se hizo fue que se enfocó en un proceso de rehabilitación para un síndrome de vértigo, pero las secuelas sí me están llevando a alguna alteración que más adelante pueda envolverse mucho más complejas y que me pueden entonces terminar en otros procesos
de alteración dentro del desarrollo, no solamente neurológico, sino también de participación social. Entonces, fue muy interesante porque la escala nos está direccionando y cuando nosotros reconocemos la escala, pero también entonces reconocemos también dónde podemos profundizar y qué otras herramientas tenemos para evaluar, para reconocer, pues podemos darme una mejor dirección. Esta niña tuvo una mejor, ¿cierto? Un proceso fisioterapéutico bastante intenso y después de terapia ocupacional y meses después se hizo un proceso de revisión y encontramos que ya no estaba en ese punto rojo, estaba en amarillo y que progresivamente ya empezó a mejorar muchísimo más y sobre todo a sanar esas dificultades que ella tenía. Entonces es muy chévere y por eso quería hacerlo, ¿cierto? Un casito, ese casito como en el límite de edad, pero que he tenido niños de 2 años, he tenido niños de 6 meses y que la escala de verdad tiene un reporte bastante interesante dentro del proceso de reconocimiento. Esa escala, como les decía, es súper simple y eso es como lo interesante. O sea, recuerden que la simplicidad hace que se pueda volver mucho más cotidiano, digamos, el trabajo y que además tiene un nivel de especificidad súper chévere. Y este fue un caso que mostraba la especificidad. O sea, ¿qué es la especificidad? Cuando una escala evalúa lo que tiene que evaluar. Y miren que evalúa el lenguaje y directamente el vértigo no me estaba alterando el lenguaje o no me lo alteró por un factor protectivo que ella tuvo y entonces el lenguaje le dio alto, le dio bien, pero otro que tenía que ver específicamente con la alteración sí me dio alterado. Entonces esto muestra el nivel de especificidad que tiene la escala y que es muy importante a la hora de reconocer dificultades en nuestros niños. Eso hace entonces que tenga una congruencia interna, o sea, el que podamos revisar los ítems y que podamos utilizarlos y que nos diga cómo se hace y cómo se mide y cuáles son las herramientas y qué tengo que inclusive qué decir. Eso hace que haya una congruencia interna, ¿cierto? Entre los procesos, o sea, que yo pueda aplicarla y que alguien en Bogotá pueda aplicarla y que alguien inclusive en otro país. Y yo sé que esta escala está dirigida por el ministerio y está para los colombianos, pero es una herramienta que se puede utilizar en otros países porque está desarrollada para eso, para normalmente latinoamericanos, que habría que hacer unas modificaciones y se han hecho, lógicamente, pero que podría tener entonces un sistema interesante de modificación y generalización a través de Latinoamérica. La confiabilidad, ¿sí? Que es replicable, o sea, que la puedo utilizar varias veces en diferentes usuarios, que, como les decía, fácil, la puedo imprimir, que está abierta, que es gratuita y que además es una guía de espera. Y cuando digo una guía de espera es dentro del proceso, o sea, ¿qué esperaría dentro del proceso? Encuentro un sesgo, una alteración, alguna, sí, alguna dificultad en el niño y yo pueda entonces saber qué puedo esperar del proceso. De aquí lo mando para el terapeuta, aquí lo mando para el médico, aquí lo mando para, le doy la información. Eso es bien. También esperaría es que si no se modifican los ítems, como les decía, es más fácil de pasar amarillo a rojo que amarillo entonces a verde y que definitivamente esto es una guía académica, que con esto nos ayuda a reconocer, a mejorar nuestros procesos de evaluación, de reconocimiento y también para poder profundizar. Lógicamente se requería, en este caso, por ejemplo, de que alguien supiera de vértigo, de función vestibular, de equilibrio, sí, o sea, profesionales ya especialistas, pero a nivel general, los profesionales que apoyaron esta evaluación inclusive personas que, por ejemplo, psicólogos entrenados, trabajadores sociales entrenados, a las personas que apoyan primera infancia entrenados, pueden entonces direccionar fácilmente y reconocer cuál es la necesidad inicial de esta niña. Entonces, esto es genial en ese proceso. Muy bien. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si quedó claro. De todas formas, queda la grabación. Queda todo el espacio para preguntas aquí y en otros momentos. El ideal es que puedan calificarla, que la puedan imprimir, que la tengan, que es una muy buena herramienta, es una muy buena herramienta y que puede darnos muy buenos resultados, sobre todo para proteger a nuestra población, que es lo que queremos. Entonces, no sé,
¿Tienen alguna pregunta, sugerencia? Bienvenido, comentario, por favor. Sí, porfa, porfa. Recomienden esta grabación, recomiéndenla, denle me gusta cuando esté en YouTube,